quienes están apoyándome en esta campaña, quienes me dicen, Manuela, reforma consular, acerca los consulados a nosotros, consulados honorarios, atención adecuada, atención los sábados, profesionales con el perfil adecuado en los consulados. Es un reclamo constante en la mayoría de los países donde he podido conversar con la población a través de estas. ¿Alguna pregunta de alguien del público? Hugo Balón, Ciro Gutiérrez. Una pregunta, a mí me gustan las propuestas de que has hablado, y tenía una pregunta para saber qué propuesta tú tienes para prevenir futuras generaciones de peruanos de inmigrar de su país y separarse de sus familias. A ver, es cierto. Si bien la migración es un fenómeno que se ha dado a lo largo de la historia, la migración no se va a frenar porque la movilidad humana siempre se ha dado y se va a seguir dando. ¿Y por qué será esta? Justamente porque uno se moviliza buscando mejores condiciones de vida. La migración, por lo tanto, es un derecho. Entonces, lo que queda en nosotros, no solamente los que aspiramos a algún tipo de representatividad, en este caso, al ser parlamentario representando a los peruanos en el exterior, es migrar con derechos. Es hacer de que el ciudadano que cruza las fronteras no sea tratado como peruano de segunda o tercera clase, o no sea olvidado por el Estado peruano. El Estado peruano es garante de los derechos de todo ciudadano. El salir o cruzar fronteras no significa que estemos renunciando a nuestra ciudadanía. Significa que nos estamos movilizando de un lugar a otro buscando mejores condiciones de vida, mejorar nuestra economía para mejorar la calidad de vida de los peruanos que se quedaron en nuestra patria, como de aquellos que en algún momento podemos hacerlos el reagrupamiento. Entonces, sí hay que fomentar, hay que llevar al debate, hay que visibilizar la migración como derechos. Esto significa también fomentar una migración responsable, ¿no? Que quien salga de nuestra patria tenga el conocimiento pleno a qué está yendo, qué le espera afuera. He ahí la responsabilidad también que tenemos todos los que hemos salido, ¿no? Para justamente no crear falsas ilusiones, falsas expectativas, y eso lo sabemos. Cuando se trae generalmente a familiares, cuando se trae a amigos y otros ciudadanos, se cree que salir de nuestro país es sinónimo de prosperidad, pero todos sabemos que es trabajo fuerte, que es muchas veces uno en varios aspectos se posterga. Entonces hay que migrar con derechos, haciendo pleno conocimiento de a qué sales. Pero también esto va dirigido, yo entiendo, Hugo, también cómo acercamos a aquellos jóvenes que nacieron en los países de acogida y o que vinieron pequeños y ahora ya son grandes, ¿cómo los acercamos a nuestra patria? Nos referimos a los peruanos de segunda generación. Y yo soy una convencida de que hay que armar las redes, las escuelas virtuales para acercar a los profesionales, tanto de nuestra patria como aquellos que fueron formados en los países de acogida, para retroalimentarse, para generar identidad, para generar nexos no solamente entre los estudios de jurisprudencia, derecho internacional, derechos humanos, conocimiento de la realidad nacional y del país al cual se quiera salir. Esto es fundamental para que haya una retroalimentación y una forma de acercamiento de nuestros jóvenes señoritas en todo aspecto, de segunda generación a nuestros países, a nuestro país de acogida. Señor Ciro Gutiérrez, tiene derecho a una pregunta. Buenas tardes a todos. Buenas noches, Manuela, en Italia. Buenas noches.
quería hacer una pregunta corta. Un eventual cambio de constitución, ¿tú piensas que debería estar explícito en la constitución el derecho que tiene todo migrante a ser protegido por el Estado? Miren, si bien es cierto, como se dice, el papel aguanta todo, ¿no? No solamente debe enseñarse explícitamente, sino llevarse a la práctica. Y para garantizar que todo lo que se dice en nuestra ley de leyes, todo lo que se dice en nuestras leyes que resultan producto de este marco jurídico general, todo lo que se dice en la normativa se cumpla, pero para eso también tiene que haber presencia, voluntad política en primer lugar, tiene que haber presencia activa y ejercicio ciudadano real. El ejercicio ciudadano real no solamente es ir a unas elecciones y votar, sino participar, tener conocimiento de nuestra realidad. Sí, Ciro, se debe precisar, ¿no?, que el Estado debe proteger los derechos del migrante, pero también implican otras acciones, las acciones del ciudadano debidamente organizado, de las instituciones que se pongan al servicio de esta ciudadanía, de la población organizada, de los actores sociales para que se dé real cumplimiento a todo lo que se plasme en el papel. Vale decir de que es momento de que los ciudadanos tomamos ese rol ciudadano y de civismo pleno. Gracias, Manuela. Ok. A continuación, acá dice iPhone, no figura el nombre. Tiene derecho a una pregunta. Solamente menciona, está en incógnito, iPhone. Buenas noches. Mi nombre es Sandra. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos, Sandra, por favor. Estamos atentos a tu pregunta, Bueno, por favor. muy interesante lo que estaba exponiendo la candidata Manuela. Mi pregunta sería, ¿qué otras propuestas tiene a favor de los peruanos que estamos en el extranjero? Ok. Bien, gracias por la pregunta, Sandra. La validación y convalidación de los títulos de estudio, no solamente a nivel universitario, sino técnico, tanto para los peruanos que hemos llegado a los países de acogida con un título obtenido en nuestra patria y que en muchas oportunidades, muchas veces en los países de acogida, su normativa obviamente no permite que estos sean reconocidos, mucho menos, por supuesto, permite que podamos ejercer la profesión en la cual hemos sido formados en el aspecto laboral, ¿no? O sea, es de necesidad, acorde a la normativa de cada país, trabajar la validación y convalidación de los títulos técnicos y universitarios. De igual forma, los peruanos que han obtenido una formación académica en los países de acogida y cuando retornan a nuestra patria, estos tengan que tramitarse en la brevedad del caso, invocando la simplificación administrativa ante la SUNEDU, viendo y trabajando en coordinación estrecha con la SUNEDU para ver si de las universidades en las cuales se cursó estudios, pues están contempladas para la validación y el reconocimiento de estos títulos en la relación que tiene la SUNEDU. No olvidemos que la SUNEDU reconoce un promedio de 500 universidades y generalmente pues las reconoce de aquellas de gran prestigio, ¿no? Entonces hay que trabajar eso, tengan la seguridad de que tengo toda la voluntad de trabajar coordinada, articuladamente, si es que la población me elige y me confía representarlos.
También la ley de retorno. Es necesario trabajar esta ley para que justamente responda a Tiempo los miles de cumplido, peruanos. disculpa, tiempo cumplido. Perfecto. Vamos a tener una segunda etapa. En la segunda etapa podemos retomar esa observación. Participante Corina tiene derecho a una pregunta. ¿Aló? Participante Corina tiene derecho a una pregunta. Ok, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo quiero preguntarle a la congresista si de llegar al Congreso, va a cumplir con todo lo que está proponiendo en sus planes y sobre todo con los compatriotas aquí que estamos fuera de Perú. Quisiera saber eso, hasta qué cierto punto nos está prometiendo. Gracias. Ok. Señora Yo Manuela. agradezco realmente esta pregunta. Primera cosa, todas estas propuestas las he ido recogiendo juntamente con todo el equipo técnico y de coordinadores de Juntos por el Perú en los diversos países en donde tenemos comités debidamente organizados. Se han incorporado al plan de gobierno de Juntos por el Perú. No solamente eso, para que se cumpla todo esto que estoy señalando, yo les invocaría algo. Tenemos que ser gobierno. Vale decir de que esto, obviamente, tiene que trabajarse en coordinación estrecha con el Ejecutivo. Muchos de las propuestas, obviamente, sin dejar de lado de que quien llegue a ser congresista tiene que tener la capacidad de ir a consensuar, dialogar, llevar esta agenda al Parlamento para que justamente sea discutida, visibilizada, aprobada, pero qué mejor si se es gobierno, para que posibilite la realización, la materialización de estas propuestas. ¿Ustedes se imaginan de llegar a ser gobierno uno de los partidos que los últimos años nos ha gobernado, vaya a permitir que se cambie toda la dinámica y el reglamento consular? Ellos siempre van a querer proteger sus propios intereses. Entonces, estas propuestas las estoy haciendo porque los peruanos en el exterior hemos estado invisibilizados, ¿no? O sea, hemos tocado fondo también los peruanos en el exterior y es necesario de que sí, de mi parte, yo voy a poner todo de mí, de ser elegida congresista para llevar esto y que esto sea agenda parlamentaria. El compromiso de Manuela de cumplir todo lo que estoy proponiendo, pero qué mejor sería de que si ustedes, amable público, pues nos posibilitan ser ejecutivo y ser legislativo para materializar de manera más rápida, inmediata, todas estas propuestas, ¿no? Pero sí, no duden que voy a poner todo mi mejor esfuerzo para consensar con la bancada a la cual voy a representar y con las otras bancadas parlamentarias para que hagan suya esta agenda que voy a plantear en el Parlamento. Tiempo cumplido. Bueno, después de haber concluido con la primera ronda de preguntas, me voy a permitir dar lectura a un documento que es un poco fruto y consecuencia de una exposición que tuvimos el pasado 27 de febrero. A la misma invitamos a la señora Manuela, sin embargo no estuvo presente, pero tuvimos la presencia del señor José Chevasco. José Chevasco ha sido 3 veces el oficial mayor del Congreso. Se puede decir que no hay muchos oficiales mayores que han tenido ese honor. Sin embargo, ha sido 3 veces el oficial mayor. Y tuvimos la suerte de que él aceptara nuestra invitación. Pues bien, voy a dar lectura a lo que desde la óptica de quienes tuvimos estando presentes ese día, pudimos captar de la exposición. El rol del congresista se restringe a lo siguiente:
gestar leyes, fiscalizar, control político y nombramiento de autoridades. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones y sus miembros. B. Es vital que el congresista tenga una excelente capacidad de integración e interacción social e interpersonal a efectos de lograr consensos en favor de sus propuestas. En primera instancia, a nivel de su propia bancada, logrando sean priorizadas y posteriormente reciban el respaldo a nivel de las comisiones. C. La gestión del parlamentario está claramente demarcada en materia de gasto e inclusive prohibidos de generar gasto público. El accionar del congresista en gran parte se define en el reglamento interno del Congreso. El mismo es sujeto de modificaciones. La bicameralidad no necesariamente garantiza mejores leyes. Lo importante es la calidad de los parlamentarios electos. Una vez dicho esto, debo concluir que después de haber escuchado a la candidata Bastidas, lo que ella está solicitándole a los electores es que tanto Poder Legislativo como Poder Ejecutivo tengan un mismo partido, en aras de lo que vendría a ser la gobernabilidad. Bajo las circunstancias actuales, y si nosotros tomamos simple referencia el número de candidatos que tenemos en peruanos del exterior, casi podríamos asegurar que eso es muy difícil de que se cumpla. Lo que va a suceder es que va a aparecer una serie de pequeñas bancadas. En aras de lograr ese convencimiento, le pregunto a la candidata Bastidas, basado en que he notado algo bien interesante, que es su experiencia en convocar a terceros para lograr el objetivo común. ¿Cómo ella personalmente cree que lo puede lograr? Ella personalmente, o sea, ¿cómo usted puede usted captar el respaldo de otros colegas suyos a futuro en el ya de ser elegida? Esa aceptación. Porque para referencia le doy un punto de partida. Son 130 candidatos, son 130 congresistas. Y nosotros tenemos 2 curules para los congresistas. Vale decir, nuestros intereses de peruanos que residimos en el exterior se van a encontrar con una clara y segura oposición. He ahí la importancia de saber, disculpen. Ok. Reiterando la pregunta, por favor. Lo que yo trato es de obtener una respuesta clara y transparente, tales ya las ha emitido. ¿Cuál va a ser su estrategia para captar el respaldo del resto de los congresistas? Sabiendo que de 130 solamente tendrá el respaldo del otro congresista de los PECs, y ya son 2. Pero los 128 restantes van a vernos un poco en lo que ya nos han venido mirando con anterioridad. Es que vamos solamente a pedir, pedir y pedir. Entonces, ¿de qué manera nosotros revertimos eso para que se den cuenta de que nosotros no solo vamos a pedir, vamos a dar? Porque hablando de los peruanos que residimos en Estados Unidos, todo peruano que sea residente o sea ciudadano de los Estados Unidos, que es dueño, por decir, de una tierra de más del 25%, es sujeto de crédito. Ahí nomás está diciendo que va a ir con su pan bajo el brazo. Pero hasta el día de hoy no he escuchado a ningún candidato de los que hemos podido entrevistar, que he podido revisar, que hable sobre el tema de lo que podemos dar. Entonces, reitero mi pregunta, basado en esta hipótesis que yo le acabo de plantear. Número 1, una gran competencia para convencer a 128. Número 2, el ir a pedir y solo pedir y no ofrecer nada. Y tercero, ¿cuál sería su estrategia? Gracias.
A ver, gracias. Ya tenemos la experiencia por lo nefasta de ser un congresista obstruccionista. Y eso no se puede volver a repetir. Ni los que tienen mayoría, ni los que son minoría. No podemos practicar la dictadura de las minorías. Quien vaya a representarnos tiene que tener un alto grado de compromiso con su población electoral. No ir a jugar sus propios intereses, sino a representar los intereses de quienes fuimos elegidos o por quien fuimos elegidos. Vale decir, tiene que tener también un alto grado de predisposición, de diálogo, de buscar consensos y de hacer también de que nos reconozcan, como usted muy bien lo ha dicho, señor Manuel, como un recurso, no solamente a nivel de cifras en remesas, sino como un recurso humano, ¿no? Producto de todo lo que hemos adquirido viviendo fuera, conocimientos, vivencia, cultura, mirada amplia de lo que es un mundo y vivir en sociedades llamadas democráticas, para estas trasladarlas, pero desde nuestras propias acciones, desde nuestro propio comportamiento, abriendo la ventana de todo lo que se puede ofrecer desde el exterior para nuestra patria. Por ejemplo, yo le decía, el recurso de los profesionales tan bien formados, ese potencial humano que fugó de nuestra patria y que hoy brinda sus conocimientos fuera de nuestro país. Ese recurso económico que significamos nosotros para estabilizar nuestras economías, ese llamarnos embajadores de la cultura, de poner toda esa ventana y todo lo que significa el peruano en el exterior al servicio de nuestra patria. Vale decir que no solamente deben vernos como aquellos que vamos a ir a pedir. Ese no es el discurso, yo lo he dicho en otras intervenciones mías, ¿no? De que sí somos un recurso profesional, somos un recurso humano, intelectual, al servicio de nuestro país. Así se tiene que ver. Y eso también pasa por construir consensos y diálogos a favor de sacar adelante nuestra patria. O sea, no podemos ir con la idea de que vamos a hacer obstrucción en todas otras iniciativas legislativas que ayuden a salir de la crisis en nuestra patria. Voluntad política y obviamente ser conscientes de que debemos sentar precedente, y este es el momento histórico, porque nosotros estamos abriendo camino a aquellos que van a venir después de nosotros. Seguramente vamos a trabajar en número de 6 o 5 congresistas que realmente, de acuerdo a la proporción del electorado, deben representarnos. Así es que va a depender mucho, mucho de que estos dos parlamentarios trabajen con pinzas, con bastante responsabilidad, con bastante identidad con los peruanos en el exterior, conocimiento, por supuesto, para lograr que estas iniciativas sean aprobadas en el Congreso de la República, ¿no? Gracias. A continuación, Marlene, ¿tienes alguna inquietud? Sí, a ver, Manuela. Son varios puntos que he anotado de las cosas que estás diciendo. Bueno, la pregunta que te hice no me la contestaste. Yo te estaba hablando de qué proyecto de ley piensas presentar. No te estoy diciendo, la pregunta no fue cómo vas a fiscalizar a los consulados. Eso es parte del trabajo del congresista. Si quieres reformarlo, si quieres fiscalizarlo, eso es parte de tu trabajo cuando ya asumas el reto y ganes estas elecciones. Segundo, en la inmigración hay dos tipos de inmigración: la inmigración legal y la inmigración ilegal. La inmigración legal nunca pierde derechos. Revisa, por favor, esa propuesta. Si yo salgo del Perú con una visa de residente y llego a los Estados Unidos o a cualquier parte del mundo con una visa de residente, tengo derecho a mi social, tengo derecho a salud, tengo derecho, tengo todo. Las puertas se abren. ¿Qué pasa con la inmigración ilegal? Muchos de nosotros
entramos caminando. Muchos de nosotros usamos otros nombres para llegar a nuestro destino. Y cuando llegamos al país donde querramos, nos cuesta trabajo legalizarnos, porque no podemos decir que yo soy yo. Entonces, hay que identificar ese tipo de inmigración por ese lado. Te pregunto en lo que concierne a los títulos y grados, ¿tú estás de acuerdo en retroceder al año 2018 para que SUNEDO revalide títulos y grados después de todo lo que se ha avanzado hasta el día de hoy y tener un ranking de las mejores 500 universidades y tener el mismo sistema que tiene Europa, Estados Unidos en revalidación y homologación de títulos? ¿O quieres retroceder al año 2018 y decir el año en que se termina el convenio internacional Perú y España, y donde venía uno de España y decía, estudié Derecho? Ah, muy bien, eres abogado en el Perú. ¿Quieres regresar ahí? ¿O quieres ese análisis exhaustivo, minucioso, crédito por crédito, curso por curso que la SUNEDU aplica hoy día? Y mi pregunta final: ¿cómo vas a trabajar en tu semana de representación si fueras elegida congresista por los peruanos en el exterior? Gracias. Ok. Cuando me hiciste la primera pregunta, Marlene, no solamente eso comprende el proyecto de ley de reforma consular. Obviamente que planteo, y es una de las únicas candidatas, y qué bien que ahora se estén sumando otras, que dentro de lo que es reforma consular no solamente planteo el hecho de la elección de los cónsules, como parte de esta reforma, la fiscalización, no solamente en presupuesto y gasto, no solamente que el consulado debe de tener trabajadores con un perfil profesional en leyes, en psicología, que existe una asistenta social, que haya menos burocracia y más atención y mejor servicio a la población inmigrante. La reforma a los consulados honorarios, o sea, el cumplimiento del artículo 276, realmente, o sea, todo un paquete, o sea, no tratemos de desviar hacia un solo espacio para confundir a la población. Obviamente, vuelvo a decir, Manuela no representa a los cónsules ni a los consulados, por eso esa es mi propuesta bandera. Ahora, en relación a la migración ilegal, o sea, en primer lugar, los migrantes, obviamente, ¿no? ¿Cómo se denominan? Somos regulares o irregulares. Quien migró, quien te habla, Marlene, y me dirijo también a toda la población, pasó por todas esas etapas que muy bien la has descrito. Cuando me refiero a que no tenemos derechos, no me refiero solamente a aquello que obtenemos en los países de acogida, porque, por ejemplo, muchos que somos irregulares en los países de acogida, inclusive tenemos acceso a educación y salud en los países de acogida. Me refiero a aquello que el Estado peruano debe garantizar con su ciudadano peruano. O sea, no confundamos, ¿no? Obviamente que referido a los títulos, estoy de acuerdo, sí se debe fortalecer el trabajo de la SUNEDU, nada de retroceder, o sea, no mandemos esos discursos, que es lo que yo no estoy proponiendo retroceder, todo avance es bueno en la medida que ésta esté al servicio de la población. Sí estoy de acuerdo en que se tenga en cuenta, por ejemplo, los créditos, ¿no? Que los sílabos, y todo el perfil que se requiere para la validación, revalidación, convalidación de títulos de estudio. No solamente nos detengamos en el perfil, por ejemplo, en la mayoría de países de acogida, es de que la mayoría de profesionales que vienen con el perfil de salud, formados en salud, sí, se les reconoce o se les valida o convalida sus títulos de estudios, pero ¿qué pasa con las otras profesiones, no? Asistentes sociales, arquitectos, ingenieros. Ahora, o viceversa, ¿qué pasa con aquellos que son formados en los países de acogida cuando van a nuestra patria? Sí, en muchos
casos se les reconoce. Lo que yo estoy invocando es que se debe hacer la celeridad, se debe invocar el hecho de, en coordinación con la SUNEDU, la simplificación administrativa para ahorrar tiempo entre lo que significa validar siguiendo todo un percurso, un proceso regular. Eso no significa saltarnos un requisito. Nada de retrocesos, sino de avances y de fortalecer todo el trabajo que viene haciendo la SUNEDU, justamente porque es una forma también de fortalecer nuestra educación tan venida menos los últimos años, ¿no? Tiempo cumplido. Vamos a tratar de, ya apuntando al cierre, si se tratara de sintetizar la presente exposición, Manuela, señora Manuela, ¿usted piensa que hasta el día de hoy, estas dos curules, que hoy en día, hoy son una realidad, ¿quién se las merece? ¿Se las merece quien vive en el exterior? ¿Quien vivió en el exterior? ¿O quien simplemente nunca conoció el exterior? Desde ese punto de vista, de acuerdo a la ley, tal cual ha sido concebida, la ley no lo impide. Por consiguiente, lo que la ley no impide tiene lugar, es válido. En razón de ello, ¿cómo usted le hace entender o cuál sería su mensaje a la comunidad en base a esto? ¿Por qué nosotros debemos votar por alguien que vive en el exterior preferentemente? Diría usted. Esta pregunta va dirigida para aquellos quienes han osado y osan representarnos, porque este es un insulto a miles de migrantes que estando en Lima, que no conocen la dinámica de ser migrante y o que han retornado, ¿no? Y están en lugares y en espacios donde han podido inclusive trabajar esta ley que ha posibilitado las dos curules, ¿no? Nos están representando. Este distrito electoral 27, los peruanos en el exterior tenemos una gran responsabilidad. Debemos elegir a aquellos peruanos que estamos en el exterior. Esa es mi posición. Hay que elegir a aquellos peruanos y debemos de pedir algunos requisitos mínimos, ¿no? Por ejemplo, residencia mínima de 10 años y o que hayamos pasado por una serie de etapas para justamente conocer la realidad. Hay muchos que han venido en posición de turismo, como turismo, y se han quedado expresamente con el ánimo solamente de postular, ¿no? O que han retornado con un cálculo político y ahora desde la comodidad de estar en el Perú, están postulando. Entonces yo sostengo y defiendo el hecho de que quienes deban ser elegidos deben estar en el exterior, en cualquiera de los países que acoge a los miles de peruanos y que también tengan mínimos requisitos, porque al Congreso muchos de nosotros hemos señalado, hay que elevar la calidad del debate, hay que ir con cierto conocimiento, hay que consensuar, dialogar, no ausentarnos temerariamente cuando se vaya a dar importantes votaciones, no hacer lobby, no a doblar la rodilla y bajar la voz. O sea, hay que llevar gente con postura, con conocimiento de la realidad de los peruanos en el exterior y básicamente que vivan en el exterior. Marlene, ¿deseas preguntar?
Una pregunta bien chiquita, Manuela. ¿Por qué usted no cambió su dirección en su DNI? ¿Por qué usted reporta una dirección ante el Jurado Nacional de Elecciones de Perú? ¿Ha visitado alguna vez su consulado? Sí, y qué bien que me hagas la pregunta, Marlene, porque eres una de las que suele postear siempre que yo no vivo en el exterior. Así es que te invito a que me visites cuando estés en Italia. Tengo no solamente residencia permanente, mi familia constituida en Italia, y te pediría mayor seriedad al momento de emitir alguna información. Cuando somos referentes y o tenemos algún tipo de ascendencia, no hay que confundir a la población, ¿no? Esa es parte de la responsabilidad ciudadana. ¿Por qué cambié? Yo tengo inscripción en el consulado desde que pisé Italia. ¿Saben por qué? Porque esa es la realidad también de los peruanos. Cuando yo fui en algún momento a comprarme un terrenito, no fui sujeta de crédito. Esa es una de las realidades. Cuando después de algunos años logré hacer algo en Perú, brindo servicios a el Estado peruano en pequeña escala, obviamente, ¿no? Tengo un espacio, un depósito que lo alquilo a algunas instituciones o algunas personas privadas. Entonces, para hacer esos contratos, me piden que yo figure mi DNI como que si viviera en Huancayo o como si viviera en el Perú. Esa es otra realidad con la cual tenemos que luchar y lidiar muchos de peruanos que queremos hacer algo por nuestra patria. Mi hijo estudia aquí hace 10 años, 12 años, ¿no? Tengo residencia permanente, pero he ahí pues quienes no conocen la realidad, ¿no? Del peruano en el exterior, o que la conocen desde otra mirada de pequeñas élites y que no conocen la realidad del peruano de a pie. Manuela Bastidas representa al peruano de a pie, al peruano que hace cola en el consulado, no al que se sienta con los cónsules en los grandes homenajes o bufetes. Representa al peruano que hace cola, que trabaja día a día, que pierde un día de trabajo para hacer un trámite en el consulado y es mal atendido, ese peruano que no es sujeto de crédito en nuestra patria, ese peruano que le ponen mil obstáculos al migrante, como los miles y miles de peruanos que estamos fuera de nuestra patria. Entonces, eso no es solamente la realidad mía, es la de muchos ciudadanos que queremos hacer algo para nuestro país, ¿no? Para ser sujeta de crédito y poder adquirir esa pequeña propiedad, me pedían tener domicilio en el Perú. Esa es otra realidad, ¿no? Pero bueno, todo eso tiene que ser llevado a agenda en el Parlamento para qué bien de que estos espacios ayuden a visibilizar nuestra realidad, una realidad que estuvo en segundo plano y o que nunca fue agendado en la dinámica y en la agenda política en ningún nivel de gobierno. Por eso, quienes vayan a ser elegidos necesitan definitivamente conocer la realidad, la dinámica de ser migrante desde irregular hasta haber logrado una serie de documentación que te permite vivir legalmente en países como este. Tiempo cumplido. Marlene, ¿decías? Ya, bueno, solamente para decirle a Manuela que no es lo que yo quiero, ni lo que yo malinformo. Mi base es la información que cada candidato proporciona al Jurado Nacional de Elecciones. Hay que pensar ahora que todo es público. Yo no me invento nada, solamente yo he abierto las 76 hojas de vida de todos los candidatos y sé quiénes han reportado dirección de Perú y quiénes no han reportado dirección del exterior.
Entonces, permíteme, Manuel, con el permiso de Marlene, para que quede claro, no solamente a Marlene por el respeto que me merece Marlene, el respeto que me merece Manuel, sino el respeto que me merece la población en su conjunto. Es de que también en esa hoja de vida reporté mi residencia con documentos que así lo acreditan, ¿no? O sea, no solamente reporté lo que dice en el DNI, sino toda la documentación, y está también en la hoja de vida, y hubiera sido bueno que se saque también cuando se saca alguna publicidad, ¿no? De que ahí pongo toda mi documentación como residente en la ciudad de Milano, Italia. Entonces, he ahí la aclaración. Pero te agradezco, Marlene, que me haya permitido tu pregunta aclarar a la población. Bueno, ha sido bastante ilustrativo este caso porque sí, es correcto. En muchos casos los peruanos tenemos que incurrir en ciertas reglas de juego que te obligan. En el caso específico de quien le habla, me tardó casi 3 años aperturar una sucursal de mi empresa acá en Estados Unidos, en Lima. Casi 3 años. Y después de tardarme casi 3 años, ya iniciamos actividades y al poco tiempo vino la pandemia. Entonces, eso yo lo entiendo. Y es bueno la aclaración que ha tenido lugar. Retornando un poco a la pregunta que fue múltiple, un poco consecuencia a la última exposición del señor Chevasco. Yo veo algo que me parece reiterativo en el caso de muchos candidatos al Congreso. Y es que no entienden que se tiene que trazar una línea entre lo que es el rol de la Cancillería y el rol que pretendemos los peruanos del exterior hacer realidad a través de la existencia de 2 representantes congresales. Vamos a decir, uno es el Ejecutivo, el otro es el Legislativo, pero ahí tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque por un lado nosotros hemos visto en este proceso actual que ya tenemos a quien estuvo de miembro de la comisión que elaboró la ley como candidato con el número 1 por parte del partido de Alianza para el Progreso. Tenemos otro candidato que a su vez es miembro de la Cancillería, ha sido cónsul o es cónsul, que ha pedido permiso, lo que sea. Entonces, esto nos lleva a decir de qué manera nosotros podemos tratar de ser coherentes con el objetivo que pretendemos. Pretendemos tener voz, y quienes van a ser nuestros voceros, que son los que van a ser elegidos, deben tener una obligación con sus electores. ¿De qué manera se va a dar esa comunicación? Porque yo no creo, y se lo digo con mucho respeto y cariño a los que han, digamos, anteriormente sido miembros de consejos de consulta, de que el consejo de consulta, que es una suerte de parte integrante de la labor cotidiana de los cónsules, pueda salirse de ese control, porque estamos en dos frentes muy alejados el uno del otro. El uno es el que va a servir y el otro es el que va a recibir los servicios. Entonces, para que eso quede claro, tenemos que desde el inicio saber que realmente el congresista está consciente que va para eso tener herramientas como es el caso de la fiscalización, pero que esa fiscalización no los va a llevar a eliminar el accionar de las cancillerías, porque las cancillerías tienen una razón de ser que no necesariamente va a ser la misma que compete a los congresistas. Eso es muy importante que desde ya se entienda, porque yo estoy escuchando muchas veces que se habla de extraterritorialidad, que se habla de tener adquirir mayores derechos, pero la pregunta lógica va a ser, ok, tú pides derechos, pero primero ya cumpliste deberes. ¿Qué deberes
el ciudadano que vive en el extranjero, adicionalmente o complementariamente está dando para ser sujeto de esos derechos. Entonces, ahí para mí es importante que la señora Bastías, desde su partido, ¿cómo ven esa relación, esa dualidad de relación entre lo que es el accionar de la Cancillería y entre lo que va a ser el rol que le compete a ustedes? Nuevamente le vuelvo a agradecer la pregunta. En primer lugar, partamos a quién represento, qué intereses represento, ¿no? Sobre esa base ya pondríamos en tela de juicio de que se vaya a legislar y a representar a los inmigrantes invisibilizados, alguien que tiene estrecha ligazón o dependió de este órgano del Estado, del legislativo, como es de Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando uno va a pasar esa línea entre poderes del Estado, ¿no? ¿A quién represento? Vuelvo a señalar, Manuela no representa ni a los cónsules ni a los consulados, obviamente, menos a la Cancillería, ¿no? Represento al migrante invisibilizado, al migrante que hace cola en los consulados, al migrante de a pie. Por lo tanto, tengo clara la función que voy a ir a representar, la de fiscalizar, la de legislar en beneficio de mis electores, de la población migrante. No voy a ir a fortalecer, pues, al otro poder del Estado, porque sus intereses, los intereses de Cancillería no son los míos, los intereses de los cónsules o consulados no son los míos. Claro que sí, hay que convocarlos, no solamente a estos estamentos, porque están íntimamente relacionados con la dinámica de vida que tiene el migrante, no solamente a ellos. Usted ha señalado bien a los consejos de consulta, que salvo honrosas excepciones y que sí es necesario trabajar para mejorar su reglamento de elección, porque cuando nació los consejos de consulta, su razón de ser primigenia era buena, pero luego, discúlpenme con lo que voy a decir, pero hay que ser duras, ¿no? Luego estos consejos de consulta se convirtieron en apéndices de los consulados, o estuvieron al servicio de los consulados, perdieron toda representatividad. Entonces, sí es necesario fortalecer los consejos de consulta, trabajar nuevamente una nueva reglamentación, que sirvan de correa de transmisión entre oficinas consulares y población migrante. Lo mismo, el rol del parlamentario está claramente definido, pero en primer lugar, ese parlamentario tiene que reconocerse, saber a quién represento, qué papel voy a jugar, cuál va a ser mi función más allá de lo que está reglamentado en el reglamento interno del Congreso. Pero, ¿a quién represento? Teniendo claras esas ideas, entonces no solamente no voy a proponer situaciones astronómicas o generar gastos al Estado, sino lo que la población inmediata está pidiendo, por ejemplo, ¿no? Reforma consular, por ejemplo, reconocimiento de títulos, por ejemplo, las pensiones, la nueva ley de retorno, fortalecer los consejos de consulta, los peruanos de segunda generación, o sea, propuestas que respondan a la realidad del migrante de a pie y no que respondan a Cancillería o a Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro y el equipo y a quien represento lo tenemos bastante claro y sabemos por qué queremos llegar al Congreso de la República para que sean representados estos peruanos de a pie, ¿no? Víctor Hugo, tienes derecho a una pregunta. 34011. Víctor Hugo Trejo.
Víctor Hugo. Ok, Marlene, ¿tenías una inquietud? Sí, solamente para decirle a Manuela que los consejos de consulta no fueron de la mano con los consulados. Miren, si eso hubiera pasado, los 115 consejos de consulta estarían trabajando el día de hoy. Y eso no es cierto. Solamente un solo consejo de consulta logró abrirse el año 2020. Si es que lo que la Cancillería siempre ha buscado es cerrar los consejos de consulta. Siempre hemos sido la piedra en el zapato de los cónsules, porque de una u otra manera éramos los ojos, sabíamos lo que estaba pasando en cada oficina consular. No es cierto que colaborábamos por lo mismo que nos involucrábamos con la comunidad, pero no de la mano. Era porque teníamos que salvaguardar nuestra comunidad, los intereses de nuestra comunidad. Solamente eso. Y una pregunta que Manuela no me contestó. ¿Cómo ella va a trabajar en la semana de representación? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a viajar a todos los países? ¿Cómo lo va a hacer, Manuela? Es cierto, vuelvo a señalar, la razón primigenia de los consejos de consulta fue buena. Yo saludo a todos aquellos que fueron parte e hicieron en su primer momento un buen trabajo. Pero preguntémonos también, ¿por qué cuando se convocaba a elecciones de los consejos de consulta en comunidades de migrantes donde pasamos los 5,000, iban solamente 15, 18, 20, 25, no había más de 150? Esto es un exceso. Justamente porque los peruanos de a pie no se sentían representados en estos espacios, que sí son legítimos, o sea, sí hay que trabajarlos, hay que fortalecerlos. No digo hay que desaparecerlos, porque justamente a través de estos espacios podemos realizar bien este trabajo de semana de representación. ¿Ustedes creen humanamente y el costo que significaría movilizarnos por todo el mundo teniendo en cuenta que el Distrito Electoral 27 representa a todos los peruanos que nos encontramos en los 5 continentes? Hay que convocar, hay que tener la predisposición para trabajar en coordinación con esta representación que se tiene a través de los consejos de consulta. Por eso digo, hay que reactivarlos, fortalecerlos, ¿no? Para que justamente recobre esa importancia. Hay que trabajar también con las asociaciones, ¿no? Hay que trabajar con los diversos actores sociales, inclusive aquellos que tenemos la organización política debidamente organizada, articulada, para que estos espacios de organización sean como correas de transmisión, de acercamiento entre el parlamentario y la población migrante. O sea, no vamos a desperdiciar ni vamos a ser oídos sordos y diálogo cerrado con todo lo que ya existe. No es momento de crear ni burocracia ni gasto al Estado. El país está atravesando una crisis y necesitamos el ponernos todos los actores al servicio de nuestra patria para solucionar problemas, tener predisposición, convocando a todos estos actores, ¿no? Si nos vamos a hacer de costado o si vamos a pretender que solos vamos a lograr algo, no, señores, entonces estamos siendo ilusos, estamos siendo pues mentirosos, ¿no? Hay que convocar a todos los actores sociales. Y vuelvo a decir, sí, recuperemos la razón primigenia por la cual fueron formados los consejos de consulta, dándole también la independencia que debe haber entre los consejos de consulta, quienes componen los consejos de consulta, y la representación consular, para que en la medida que hay independencia te permite hacer un trabajo más transparente, ¿no? Tiempo cumplido.
Corina, ¿tiene usted una pregunta? Corina. Corina, ¿tiene uso de la palabra? Sí, 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 tiene el uso de la Sí. palabra, por favor. ok. Una pregunta. Una pregunta, Adelante, por favor. a Manuela. Sabemos que las votaciones están cercanas. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, estamos escuchando. Mi pregunta es, yo sé que analizando todo, una de las propuestas tuyas es sobre la reforma del consulado. Y como las elecciones se aproximan, ¿no crees tú que estás yendo contra la corriente o contra todo lo que puede haber en contra tuya? Porque el consulado, no solamente aquí en Italia, en varios sitios, es intocable. No sé, ¿me podrías sacar de esa duda? Es momento, Corina, permíteme que te tutee, porque me dirijo a ti también, en nombre de Corina, me dirijo a las miles de mujeres jóvenes. Es momento que vayamos contracorriente. Es momento que digamos en qué escenario estamos. O sea, si seguimos el curso de las olas del río, veamos la realidad que está atravesando nuestra patria. Veamos la realidad de los peruanos en el exterior. Hemos tocado fondo. Entonces ahora hay que ir contra eso que nos ha llevado a este escenario. Es momento que realmente todas las instituciones del Estado respondan a su rol, a su razón de ser, de ponerse al servicio de los ciudadanos. O sea, si voy a tener miedo de que los consulados, sí, hace unas semanas me decía alguien también, Manuela, no choques con los consulados porque los consulados son los que organizan los procesos electorales, así es que estás yendo mal. Pero no por eso me voy a poner de la mano de ellos. Yo tengo que estar de la mano de quienes represento, que es la población de a pie, la invisibilizada. Aquellos peruanos que sintieron el desprecio de los cónsules y de los trabajadores en los consulados. Aquellos que no fueron atendidos, aquellos que no tuvieron voz, aquella población vulnerable. Y si eso significa irme contracorriente, pues lo asumo. Lo asumo porque es momento de decir basta a que cónsules se crean virreyes en estos espacios. Basta a que respondan los consulados a una élite. Los consulados deben estar al servicio de la población migrante vulnerable. Porque justamente la razón de esos espacios son que existen migrantes fuera de nuestra patria. Por ejemplo, yo me pregunto algo tan simple. ¿Existe ahorita? Los consulados por lo menos, se han tomado el trabajo de hacer un censo, una relación, una estadística de cuántos peruanos están ahorita en pandemia sin trabajo. ¿Cuántos peruanos están en situación de indigencia? ¿Cuántos peruanos no tienen casa porque son irregulares y no pueden contratar, no les han ratificado el contrato? ¿Cuántos peruanos están en una situación de pobreza? Esa es la razón también de los consulados. Entonces es momento de, si eso significa ir contracorriente, y si pierdo las elecciones porque me estoy yendo contra los consulados, bueno, pues quedará como precedente que alguien levantó la voz y dijo, basta, los consulados deben estar al servicio de la población migrante, de los que no tienen voz, porque para eso, para los representantes de los consulados tenemos ya todo el resto de candidatos, ¿ah? Ahí ya tenemos nombre y apellidos. Ellos son fiel reflejo y representantes de los cónsules. O sea, no esperemos que cambie nadie, que todo siga como hasta ahora, si elegimos a esas personas que representan a los cónsules y consulados y que los tenemos también bien identificados. Tiempo cumplido. Gracias. Estamos después de 30 años en una crisis que necesitamos cambiarlo todo.
Hugo Balón tiene derecho a una pregunta. Sí, disculpa, si pudiera usar este tiempo para dejar a Manuela continuar con la primera pregunta, bueno, la pregunta que Sandra hizo en la segunda ronda. Sé que se interrumpió por el tiempo y quería ver Si podíamos... puedes repetir la pregunta. Creo que estaba hablando de las propuestas de que ella tiene para ayudar a las vidas de los peruanos en el exterior. Y fue cortada después de unos segundos. Las propuestas, me parece. Se refiere a las propuestas, ¿verdad? Sí. Ok, puntual. Creo que para el cierre podemos hacer lo que en algún momento se te comentó. De repente hay una serie de numeración. Mis propuestas son A, B, C, D, E. Y basado en eso, de repente podemos encontrar la interrogante que expresó Hugo, ¿no? Manuela, ¿podrías clarificar tu propuesta A, tu propuesta B, tu propuesta C, tu propuesta D y así? Ok. Reforma como primera propuesta y mi bandera de lucha es la reforma consular integral. Absolutamente integral, para poner a los consulados y los cónsules al servicio de la población. Me detengo solamente un momentito en consulados, vale decir fiscalización de presupuestos, elección de los cónsules con voto universal, consulados honorarios, trabajadores con el adecuado perfil psicológico, trabajadoras sociales y formados en leyes para que sean trabajadores en los consulados, transparencia en los presupuestos y gastos. La otra propuesta es la ley de retorno. Es momento de que se convoque a una mesa multisectorial para que sea una ley que tenga no solamente presupuesto, sino también se tenga simplificación administrativa, cuente con partida presupuestal y genere beneficios tributarios e inclusión social a todos los retornados. Trabajar y mejorar el reglamento de los consejos de consulta está dentro de mis propuestas. El acercamiento de los peruanos de segunda generación a través de la escuela virtual, no solamente en derechos humanos, sino en todo lo que significa identidad y para fortalecer los lazos con nuestra patria. Y esto, en programas educativos que se deban de dar en estas escuelas virtuales, básicamente en cultura, idiomas y obviamente en coordinación estrecha con todos los actores sociales de la migración, ¿no? La seguridad social y el reconocimiento de pensiones para aquellos peruanos que han dedicado sus años de servicio en los países de acogida, así como en nuestro país, ¿no? Lo otro es el reconocimiento de los brevetes o patentes, como se conoce, ¿no? Muchos peruanos no tienen esta posibilidad y tienen pues el brevet y les generaría un espacio laboral, ¿no? Estas y otras propuestas, a grosso modo, Manuel Aroni, es que... Gracias. Bueno. Ciro Gutiérrez, ¿tienes alguna inquietud? Ciro. Ok. Sí, bueno, lamentablemente me quedé sin internet y recién puedo regresar. Sí. He escuchado algunos minutos de las exposiciones, pero yo quería simplemente comentar que pero cuando uno habla de migrar con derechos, no se refiere a los derechos adquiridos en el país donde tú migras legalmente, sino migrar con derechos significa que el Estado peruano, en
en cumplimiento con la Constitución, proteja a los ciudadanos que vivimos en países extranjeros. A esos derechos nos referimos, al derecho de protección de nuestro Estado. Y por supuesto, más aún cuando hay una gran proporción de ciudadanos peruanos que se encuentran en situación irregular y que son pues víctimas de persecución, son víctimas de abuso laboral, ¿no? En los países donde han migrado. Eso es lo que yo quería comentar, ¿no? Respecto a un comentario que hizo nuestra amiga Marlene. Y por otro lado, ¿no? Quisiera en todo caso decir que si bien es cierto, el programa de Juntos por el Perú que está sustentando Manuela Vestidas ha sido producto inicial, ¿no? De un trabajo hecho por residentes en todos los comités existentes en los países alrededor del mundo. Creo que el gran mérito de Manuela ha sido recrear ese programa y poder llegar a propuestas concretas que solamente se puede hacer en el ejercicio de una candidatura seria, ¿no? Contrastando y recibiendo las opiniones, en este caso de los interesados, que somos todos los peruanos que vivimos en el exterior. Eso sería mi comentario. Ok, o sea, ese es comentario, no así en una pregunta. Marlene, ¿tenías algún interrogante? Sí, bueno, es cierto, o sea, los inmigrantes indocumentados que llegan a todas partes del mundo tienen derechos en las ciudades donde llegan, en los países donde llegan, pero se someten a las leyes y a las reglas de cada país. Y para ellos hay organizaciones no profits, organizaciones pro inmigrantes, muchas iglesias que se suman a esta tarea de protegerlos, de respaldarlos, iglesias que abren sus puertas para albergarlos cuando inmigraciones los busca por una orden de deportación. Pero no puede hacer nada el congresista peruano para involucrarse en las leyes de cada país y solucionar estos problemas. A eso me refería, ¿no? Y en esa lucha estamos todos, porque en esa lucha yo conocí a Ciro y entonces nos agrada ese tipo de luchas por nuestra gente y por nuestros hermanos. Pero hay que diferenciar las cosas, lo que el congresista puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces, no se prometa algo que está fuera del alcance de la labor congresal, ¿no? Y otro punto, yo sé que has tocado la ley del retorno bien ligero y has hablado sobre los beneficios tributarios. El artículo 7 de la ley 30001, ya están los beneficios tributarios puestos. Quiero saber si tú estás de acuerdo así como está ese artículo o qué le cambiarías en todo caso, ya que hablas de una reforma de la ley del retorno. Si algo le vas a cambiar o así como está ese artículo de los beneficios tributarios, lo dejarías así para los retornos. Gracias, Marlene. Es necesario que esa ley en su conjunto, rescatando lo bueno, por supuesto, si es que hay que rescatar, sea trabajada con el involucramiento de todos los actores. Esta ley va a pisar tierra y va a responder a incentivar la migración, el retorno de muchos que quieren justamente retornar, ¿no? Sí, los beneficios tributarios son reales, o sea, vuelvo a señalar, el papel aguanta todo y no siempre estos beneficios tributarios se cumplen a cabalidad, ¿no? O para quienes está considerado estos beneficios tributarios. Entonces, por ejemplo, remitámonos solamente a aquel que quiere poner una pequeña
pequeña bodega, ¿no? Aquel que quiere poner un pequeño negocio, no aquellos que regresan con sumas extraordinarias acumuladas, por supuesto, producto de su trabajo, sino de que estos beneficios sean pues otorgados al migrante que viene con mínimos capitales, ¿no? Pero no solamente nos debemos limitar a este artículo que bien lo ha señalado, sino de que la ley en su conjunto debe ser trabajada con participación propiamente. Tenemos muchos miles de peruanos que han retornado y que cuando han tocado las puertas, que en este momento yo tengo un coordinador de retornados en Perú, que ha trabajado en todos los espacios, ¿no? Victoriano Villanueva, que seguramente ustedes lo conocen. Y lo hemos tratado, lo hemos conversado, lo hemos estudiado, y estos beneficios no se dan en la práctica. Para que se den, se tiene que no solamente hacer toda una tramitología que implica burocracia y pérdida de tiempo. Estas leyes deben ser dadas conocedores de la realidad para que sea de atención inmediata a la población que está retornando, ¿no? No solamente eso decía, sino deben trabajarse con todos los actores sociales, Ministerio de Economía, para que tenga esta ley presupuesto, debe trabajarse con Ministerio de la Mujer para que se dé atención, por ejemplo, a las mujeres que tienen problemas de salud mental producto del trabajo y del rompimiento de redes, que pasa factura en determinado momento. Debe trabajarse con el Ministerio de Educación, con la SUNEDU, justamente para que sea una ley que abarque y responda a todos aquellos que retornan, no solamente a los mayores, ¿no? Una ley que sea de inclusión social, en el que todos se sientan incluidos. Yo entiendo y la planteamos desde la mirada de convocar a todos los actores sociales. No nos detengamos solamente en la parte de tributación, que es importante, y obviamente ahí va a predominar también cuán capaz es de convocar el parlamentario que salga elegido a todos los actores sociales para justamente mejorar, dejar lo que hay que dejar en esta ley, incorporar de acuerdo a la nueva realidad del migrante y o modificar y agregar aquello que no se haya considerado, ¿no? Y obviamente yo veo que Marlene es una persona que conoce, ha estado involucrada, igual que Ciro. Tengan ustedes la seguridad de llegar a ser elegida. Claro que sí, los voy a convocar, los voy a invitar para justamente hablar desde sus miradas, que aporten, que enriquezcan. Manuela sola no lo va a hacer, ¿no? O sea, eso sería demagógico. Son ustedes los que van a ser protagonistas. Simplemente yo ayudaré a abrir puertas, a mejorar el escenario, a mejorar las relaciones, a que realmente exista fiscalización, a que seamos amplios, porque en este contexto en el que estamos, demandamos del concurso de ustedes y ustedes van a ser los principales protagonistas porque son los que conocen esta dinámica, consejos de consulta, ley de retorno. Yo reconozco el trabajo que han realizado ustedes, es necesario convocarlos, no podemos prescindir de personas que puedan ayudar a mejorar esta ley y tengan la seguridad que esa es mi predisposición si es que la población electoral obviamente me favorece y me apoya con su voto, ¿no? Ok, tiempo cumplido. Bueno, desde ya se agradece a... La palabra, Sandra. A ver, Sandra. Ya... Sí, disculpe, quería hacer una observación a la candidata. Sí, escuchamos, Sandra. Bueno, yo ante todo me da mucho gusto escuchar una persona entre las candidatas de que tenga una preparación y una personalidad fuerte como la que usted está demostrando, y espero que las propuestas que son muy ambiciosas las pueda realizar en caso de que salga
elegida y nos pueda representar, ¿no? He visto candidatos y bueno, hago esta, digamos así, esta aclaración. He visto otros candidatos que incluso a la presidencia se están presentando sin título de estudios, que no sé con qué coraje pretenden de representar a un país, ¿no? Y por eso es el que le digo que me da gusto, en cambio, encontrar, no es la única, hay otros candidatos que también tienen una buena preparación, ¿no? Porque este es, digamos, el candidato PEC va a ser el embajador de los embajadores, porque va a tener que representar a los peruanos en los 5 continentes, y obviamente de que tiene que tener una base de preparación para poderlo hacer. Así como el que es abogado estudia para ser abogado, el que es médico estudia para ser médico, yo creo de que el político también debe tener una base de estudios, y bueno, en esto la felicito. Quiero observarle lo que usted decía sobre los consulados, espero de que no esté generalizando, ¿no? Que diga, digamos, en su amplieza generalmente, pero no en su totalidad, digamos así, porque yo conozco cónsules a los cuales me quito el sombrero y les hago hasta la veña, ¿no? Eso, eso sería una observación que quisiera que me aclare. Y el último punto que decía la señorita Marlene, no sé si la señorita Marlene está entendiendo mal o soy yo la que entiendo mal, porque en lo que usted habla, la reforma consular, que dice que quiere una asistencia legal, personal de asistencia social, personal psicológico, yo entiendo de que sea no para que nos haga de trámite para hacer un DNI o un renuevo de pasaporte. Si va a haber un abogado, si va a haber una asistente social, es propio para ayudarnos a integrarnos en el país que nos está acogiendo. Es obviamente para que nos dé orientación de cómo hacer un permiso de estadía, cómo obtener digamos, asistencia sanitaria y todas las otras cosas, o sea, para una mejor integración en el país que estamos, y no para que nos sirva el psicólogo de ayudar para comprender al cónsul o para comprender al personal del consulado. Entonces, por favor, le pido esas dos aclaraciones. Si está diciendo en su totalidad de que los consulados no, digamos así, no los representa en su totalidad o generalmente o en su generalidad. Y la segunda, ¿a qué se refiere esta reforma? ¿Ayudar a integrarnos o ayudarnos a tener una asistencia dentro de los consulados? Bien, gracias Sandra por la respuesta, y discúlpeme, señor Manuel, si ya doy la respuesta en el senso de que sin haberme dado paso a usted. El hecho es de que habrá unos 5, si es que no es más, cónsules a los cuales tengo que saludar. Me reservo el nombre, por supuesto, saben a quiénes me refiero, que hayan trabajado íntegramente y con calidez y al servicio de la migración, de a pie, ¿eh? ¿Y por qué? Porque justamente cuando yo hacía y planteaba esta reforma integral de los consulados, ¿no? No solamente me han llamado para decirme no choques con los consulados, sino me han llamado para hacerme saber el trabajo en beneficio de la migración que han hecho determinados cónsules. Mi saludo a ellos. Pero reconozcamos que la gran mayoría, el 90%, por decirlo menos, pues ha respondido a una élite, ¿no? A una clase. ¿Y por qué es así? Entonces, bueno, ahí va la aclaración. Y ahora en relación a este perfil de trabajadores que debe tener los consulados, es justamente eso, que se ponga al servicio de la población inmigrante, porque muchos de ellos desconocen lo que son leyes, tienen miedo de movilizarse por temor a que son irregulares. El consulado debe de brindar toda esta asesoría, atención en leyes, obviamente del país de acogida, ¿no?
atención en asistencia social, psicológica, ¿no? A la población inmigrante para que ayude justamente a que se dé una integración, no solamente en nuestra comunidad, sino una integración en los países de acogida, ¿no? Porque son dos realidades las que viven los peruanos en el exterior, ¿no? Muchos se aíslan y se integran solamente entre nuestros connacionales, pero no logran integrarse en los países de acogida. O viceversa, algunos se integran muy bien en los países de acogida, que son los pocos, y se aíslan de nuestra comunidad peruana. Entonces, ayudemos a que justamente la población no pierda identidad, pero también no tenga temor de integrarse en los países de acogida. Esa es la respuesta, estimada Sandra. Así es que salvaguardando estos poquísimos cónsules que han hecho un trabajo en beneficio de la población migrante. Pero muchas gracias por su aclaración. cuando se hace reformas, se aplica a todos, ¿verdad? Manuela, ahí hay un tema que me parece que hasta el día de hoy no ha tratado ninguno de los candidatos. Y me voy a atrever a preguntártelo. Yo tengo una pequeña empresa aquí en Estados Unidos, al igual que muchos peruanos. Y como antes te lo comenté, después aperturé una sucursal en Perú. Y lo que yo te puedo casi asegurar, después de 25 años en esta nación, es de que si viene un peruano acá y me pregunta a mí, oye, ¿cómo hago para formar una empresa en Estados Unidos? Yo sí le puedo decir. Pero si tú le vas y le preguntas a un funcionario de los consulados cómo hace para formar una empresa aquí en Estados Unidos, no va a saber. Y casi adelantaría opinión de Marlene sin que ella lo diga, porque ella tiene mucho más visión que yo en ese tema de repente. Lo que yo te puedo decir es que si en este momento vamos a decir, estás en la etapa de presentar tus propuestas, también estás en la etapa de poder captar ideas nuevas. Los representantes comerciales, lo que alguna vez se llamaron los representantes comerciales de las embajadas y consulados, han obedecido a los intereses de grandes empresas en el Perú. No han obedecido a intereses de pequeñas empresas. Y justamente ahí está el problema. El problema está que si tú quieres realmente generar una suerte de palanca financiera o puente financiero en favor del Perú y masivo, tiene que gestarse a nivel de la masa, de ese peruano a pie. Porque aunque te parezca mentira, existen muchos peruanos que están en ese nivel, que tienen sus, como acá se le llama, su lonchera, que son esos camioncitos que van y reparten comida en las fábricas o en las plantas de producción. Por citarte un caso, otros que tienen su pequeño restaurante, otros que incluso hacen comida en casa y después, ahora en tiempo de pandemia, te dan y te llaman por teléfono para decir que te van a hacer el delivery o que tú pases a recogerlo. Hay mucha gente que es proactiva, en especial en los peruanos del exterior. Entonces, si ese rubro, esa labor se le va a encargar al consulado, estamos, perdóname la ligereza de mi expresión, pero pidiéndole peras al olmo. Ellos no lo van a hacer, porque ellos tienen ya un marco legal, tienen un marco funcional, tienen un marco presupuestal. Vamos a decir que ellos tienen todo un esquema que desarrollar. Lo que ahora se debe buscar y hacia donde los que sean electos deben apuntar es a de qué manera logramos que esos consejos de consulta, no digamos que les fue bien, que les fue mal, simplemente hay que reglamentarlos, hay que reordenarlos, hay que darle nueva dinámica y hay que darle más funcionalidad y darle capacidad de ser autogestionarios. Porque el problema radica ahí. El problema está cuando se arma una argolla. Y ese es el problema del Perú, históricamente. Que tú agarras y ves que
se mueve y se da en cada proceso eleccionario. Tú verás que los cónsules son movidos del tingo al tango y del tengo al tongo. Eso es normal para ellos y ellos ya tienen que estar coordinando previamente para ir, ya saber a dónde ir y a dónde no lo envíen. Entonces, yo creo que si la idea está que ustedes tengan nuevas propuestas, yo creo que por ahí debería empezar. Un poco tratar de focalizar de qué manera los peruanos no solamente vamos a pedir, mi estimada Manuel, vamos a dar. Así como damos remesas, podemos aportar mucho más capital del que no tienen ni la más mínima idea los gobernantes peruanos. Pero ahí se tiene que apuntar. Si realmente hacemos del peruano al exterior una palanca financiera, no solamente pidamos, no solamente miremos el qué nos van a dar. El Perú es un país pobre. Perdóname que me exprese así. El Perú es un país pobre, consecuencia a malos gobiernos. Pero en esencia es un país rico. Y justamente para capitalizar y desarrollar esa riqueza se redistribuye en forma ordenada, debe utilizarse a todos aquellos que estamos fuera y que ya sabemos lo que significa funcionar dentro de un sistema organizado. Si a un peruano al exterior le pones una luz roja adelante, él se para, ya ni piensa, ve la luz verde y camina. O sea, nosotros somos en realidad una fuerza que está dormida, que hasta el día de hoy no es utilizada, y por si fuera poco, ni siquiera nunca se han tomado el tiempo de contarnos. Hasta el día de hoy nunca se ha dado un censo de población y vivienda de los peruanos en el exterior. Lo vengo diciendo hace muchos años. Y nunca se ha dado. ¿Por qué? Porque hay intereses. ¿Y dónde nace el interés? El interés nace desde el momento en que el presupuesto que le asigna el Estado a las cancillerías está en función de la población a atender. Vale decir, ¿somos 3.5 millones? Entonces, esto es lo que te toca presupuestalmente. Si fuéramos 5 millones o de repente 7, pues bien, de repente crece la torre. Pero lo interesante acá está que dentro de las propuestas que ustedes lleven a mesa, por favor, con mucho cariño lo digo, no solamente vamos a pedir, no todos nosotros vamos a pedir, podemos aportar y dar a nuestro país. Entonces yo creo que ya casi, para mí lo único que te rogaría a ti es que tomes nota especial de que los peruanos en el exterior no solamente pedimos, estamos en capacidad de dar y de dar mucho, ser palancas financieras, ser sujetos de crédito, movilizar capital real sin sacarle la vuelta al Estado, porque acá aprendimos que si trabajas, pagas impuestos, y si pagas impuestos, tienes carreteras, tienes puentes, tienes todo lo que tú necesitas. Algo que en el Perú se sabe. ¿Dónde está la carretera? Está en el bolsillo de fulano. ¿Dónde está el puente? Está en la casa que tiene en Francia fulanito. ¿Y dónde está el cosito? ¿Dónde está la planta de tratamiento de agua? No está. O tenemos actualmente reconstrucción con cambio en la parte norte del Perú, que es un gran robo y que hasta el día de hoy nadie dice nada. De eso es lo que se tiene que hablar. Por eso que confiamos en ustedes, pero queremos realmente gente comprometida, gente que realmente lleve bien claro que no vamos a pedir, vamos a tratar de hacer de nuestro Perú algo mejor. He escuchado a alguien que algo que yo desarrollé hace 9 meses que dice, ama Súa, ama Yuya, ama aquella. Si les funcionó a los incas, ¿por qué no nos funciona a nosotros? Recientemente lo escuché por fin a un candidato presidencial convencido, no. Sin embargo, eso es de la era de posterior, de la era de los incas. Los incas que funcionaron bien de esa manera. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Así que no me extiendo más, Manuela. Mil gracias. Infinitamente agradecido por tu exposición. Permítame, señor Manuel, ¿verdad? Agradecerle y ratificar el hecho de que de estos espacios uno aprende, uno ve de que no solamente está sola en este compromiso de decir, sí, los peruanos podemos dar, somos un recurso, hemos aprendido de lo que nos han dado estas sociedades,
de la vivencia diaria, de lo que significa vivir en estas sociedades y queremos ponerlo al servicio de nuestra patria. Yo lo he señalado, no solamente como eslogan, sino porque así debe ser. Ha señalado también usted eso de que sí, pues, estos consulados, estas representantes comerciales y otros responden a intereses. Por eso tengamos cuidado a quién elegimos, ¿no? O sea, a qué tipo de candidato vamos a elegir, responderán y o presentarán o representarán a los intereses de las cancillerías, de las embajadas, de los cónsules, de esa clase que nos ha sumido en la crisis y miseria. O sea, seguirá trabajando con esas argollas que se ha evidenciado que funcionan también en los consulados y en las embajadas, en Cancillería y en muchos aspectos. Es momento de cambiarlo todo. Con visión como la suya, yo tenga la seguridad, si el electorado me da su confianza, yo lo voy a convocar, señor Manuel Laroni, porque se necesita esas miradas. Se necesita tener la predisposición y decir, sí queremos cambiar, sí nos ponemos al servicio de nuestra patria, sí represento ese otro Perú que no quiere dádivas, que no quiere ser carga al Estado, que queremos aportar. Y justamente esta reforma consular va orientado a ello. O sea, hay que poner el dedo en la llaga para evidenciar todo lo que podemos dar, todo lo que no se nos ha dado. Me refiero al tema de consulado, no al tema de Perú, sino lo que pudo haber hecho el consulado con todo el recurso humano, con todo lo que significa las relaciones comerciales, con todo lo que significa el potencial humano que tenemos fuera y que hacen empresa de la nada. Yo conozco miles de peruanos que han hecho de a poco acá y que eso lo podrían hacer creciendo, pero hay que invocar a todos los actores, hay que jugárnoslas en el sentido de apostar por no solamente ideas innovadoras, sino por la voluntad de querer cambiar nuestra realidad de los peruanos en el exterior, pero también contribuir en cambiar la realidad de nosotros. O sea, por eso es mi petición de que sí, ojalá hay que pensar en ese peruano, en ese familiar, en esa madre, en ese hermano que está en el Perú en este momento de crisis. Si bien es cierto, nosotros estamos fuera del Perú y somos un recurso en todo sentido, que hemos cambiado nuestra historia de vida al salir de nuestra patria, que hemos pasado toda una serie de situaciones y nos ha hecho fuerte, nos ha hecho tener una visión diversa, pero también debemos invocar este voto responsable para el 11 de abril pensando en los peruanos que están en nuestra patria, ¿no? Y obviamente que aquí se tiene que tener para esos cambios, no solamente para los peruanos en el exterior, sino para los peruanos que están en nuestra patria, tener una cuota de poder. Sin poder no hacemos nada. Hoy día seremos 2 los peruanos en el exterior, pero si vamos con esa predisposición de representar a las grandes mayorías invisibilizadas, si vamos con esa predisposición de consensuar a favor de las grandes mayorías, de llevar la problemática del peruano invisibilizado a la agenda parlamentaria, para que ésta se quede no solamente en anteproyecto, proyecto, o se quede en ley, sino se convierte en política pública, vamos a cambiar la realidad. Pero tiene que haber voluntad política, ¿no? O sea, no ir con cálculo político a seguir favoreciendo intereses que no nos representan a la gran mayoría. Ya tenemos el escenario que estamos viviendo, por eso digo, implica mucha responsabilidad, mucho civismo, mucho patriotismo, inclusive, señor Manuel Laroni y todo el público, del momento de emitir este 11 de abril el voto. Tenemos que hacer un voto responsable, no podemos perder el voto en organizaciones que no tienen la más mínima posibilidad de llegar al Parlamento. Seguramente conocerán mucho, mi respeto a los candidatos, pero si ya están en este escenario que no hay posibilidad,
empecemos. Nos quedan poca temporada, pocos días para dar un voto responsable, para cambiar la realidad de nuestra patria, para ponernos al servicio de ella. O sea, ahí también hay que ir a invocar ejercicio de ciudadanía, yendo a votar este 11 de abril masivamente, porque por primera vez históricamente debemos elegir a 2 peruanos que estamos fuera para que lleven nuestra problemática, nuestro aporte, nuestras necesidades, nuestra realidad, nuestro gran recurso como migrantes al servicio de nuestra patria y al servicio de los peruanos en el exterior que están en situación de alta vulnerabilidad y riesgo social. Y dejarnos y despojarnos de intereses personales, de intereses partidarios que tanto daño han hecho a nuestra patria. Este 11 de abril es un voto, va a ser histórico para los PECs, va a ser histórico por la responsabilidad que eso representa y por eso invoco un voto responsable, ¿no? Para no perderlo, para sacar 2 legítimos representantes al Parlamento del Perú. Bueno, con esto hemos dado por concluido la reunión del día de hoy. Y finalmente agradecido a la candidata Manuela Bastidas. Desde ya a todos los participantes, Marlene, Corina, Hugo, Víctor Hugo, Ciro, todos aquellos que han estado presentes y aquellos que ya se retiraron. Les deseamos lo mejor y saldremos a votar este 11 de abril. Manuel, Gracias. antes de que des por finalizado, permíteme hacer una última invocación. Hagamos un voto responsable. Este 11 de abril, los ciudadanos tenemos el poder en nuestras manos. Elijamos a quien realmente tenga posibilidades de llegar al Parlamento. No desperdiciemos el voto. No elijamos a organizaciones que nos han sumido en la crisis, a organizaciones golpistas, mafiosas, a organizaciones que ya gobernaron nuestra patria. Yo les pido, este bicentenario recibamos y demos la posibilidad de que nos gobierne una mujer con mucha voluntad patriótica, que también ha sido migrante. Me refiero a nuestra líder, Verónica Mendoza. Hagamos que el bicentenario tenga rostro de mujer, y no solamente desde el Ejecutivo, sino también en el Legislativo. Por eso les invoco a marcar JP de Juntos por el Perú para que Verónica Mendoza sea nuestra próxima presidenta y escribir el número 1 de Manuela Bastidas por los peruanos en el exterior, que representa a la población inmigrante invisibilizada. Quiero ser tu voz en el Congreso, la voz de los que no tuvieron voz en estos últimos 30 años, aquí, no solamente fuera de nuestra patria, sino también en nuestro Perú. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Marlene, Ciro, Hugo, Corina, y a todos los que han tenido a bien escucharme y posibilitarme llegar a través de este espacio al electorado, ¿no? Gracias. Adiós. Gracias, Tengan buen día. gracias. Gracias. Buenas Gracias, tardes. Gracias, Marlene, gracias, gracias.